encima de la mesa cuál es la propuesta que tiene el sistema capitalista, las élites político-empresariales, para responder a esa emergencia, digamos, como esa primera parte. Y luego una segunda parte de cuáles son las propuestas que, pues, bueno, tanto en las dos publicaciones manejamos, ¿no?, propuestas de transformación ecosocial basadas en el decrecimiento, que creo que ayer lo abordasteis desde una manera bastante crítica, si no estoy mal. Entonces está fenomenal que luego me pinchéis acerca de esta propuesta, ¿no?, del decrecimiento. Pues primero gracias. Una primera parte, ¿no?, que no sé si partíais ayer o habéis partido hoy del análisis de crisis estructural del sistema capitalista. El propio sistema económico capitalista está en crisis y es una crisis, bueno, que se puede caracterizar de una manera muy sintética o muy simple, ¿no?, a través de varios ejes que se retroalimentan. Uno de los ejes que refleja esa crisis estructural es la baja perspectiva de crecimiento económico que existe desde la década de los 70. La tasa de productividad y de rentabilidad no ha remontado en el caso de la economía productiva, y de ahí el neoliberalismo y la economía financiera para poder compensar esa pérdida de productividad y de rentabilidad a través de esa financiarización de toda la economía, ¿no?, sostener esa lógica de la acumulación y maximización de los beneficios. Pero lo cierto es que y luego lo veremos, ¿no?, incluso con el capitalismo verde digital, que ahora también nosotros pasamos a llamar militar, se plantea desde esas élites como una estrategia, como una opción de fase de expansión económica, no está consiguiendo, por mucho que nos han vendido, digamos, como todo el relato, sobre todo en la digitalización, como pues una innovación que permite un crecimiento fuerte de la productividad, eso no se está materializando, no es real, ¿no?, sigue estando en esa crisis, ¿no? Precisamente también la potenciación de la economía financiera, de la financiarización, tiene su reflejo en otro eje de crisis del sistema capitalista, que es el endeudamiento. Hay un endeudamiento astronómico, ¿no? En el primer cuatrimestre de 2024, el endeudamiento global era el 330% del Producto Interior Bruto. O sea, es un nivel de endeudamiento que primero pegó un salto considerable en el año 2008 con el rescate a la economía financiera, a los principales bancos, y que ha pegado otro salto considerable en lo que es la deuda pública en la recesión pandémica, porque había que rescatar prácticamente toda la economía productiva, ¿no? Entonces, esto está generando unos niveles de endeudamiento, como digo, astronómicos, que hacen del sistema, precisamente muy basado en la economía financiera, pues hacen del sistema un sistema frágil, como muy susceptible a tener crisis desencadenadas también por la inestabilidad de ese endeudamiento, de esa economía financiera, ¿no? Y el otro eje, pues la creciente desigualdad social, también reconocida por las élites, ¿no?, como pues la concentración de riqueza pues va acumulándose más, ¿no?, en élites cada vez menores, mientras pues las mayorías sociales viven un proceso de precarización creciente sin parar, ¿no? Y existe esa fuerte desigualdad social que pues también desencadena pues crisis sociales y de desestabilidad del propio sistema, que, como digo, pues bueno, se refleja en ello esa crisis estructural del sistema, ¿no? Como digo, ¿cuál es la apuesta de las élites? ¿Cuál es la apuesta del sistema, ¿no?, para poder salir de esa situación? Pues por plantear la evolución de ese capitalismo verde digital y ver un poco de la realidad del contexto de capitalismo verde del que partimos. Esa apuesta fue en la recesión pospandémica o pandémica, el capitalismo verde y digital, ¿no?, que partía o que creaba un relato que decía que era posible compaginar la lucha contra el cambio climático con una fase de expansión económica, una fase de crecimiento económico a partir de la fórmula de la innovación, de la eficiencia, una parte fundamental de la transición de una matriz energética basada en combustibles fósiles a otra basada en energías renovables, ¿no?, ya sean energías renovables en su formato industrial, para poder sostener el actual modelo de producción y consumo y el crecimiento económico al que se pretende satisfacer, ¿no?, a nivel energético. Además, también
de la digitalización, ¿no? De todo lo que conlleva pues esa robotización, el Big Data, la inteligencia artificial, todo aquello que prometía esos incrementos de productividad que harían esa fase de expansión, ¿no? Este sería el planteamiento del sistema, que tiene como principales actores, impulsores de esa fase, las empresas transnacionales, las grandes corporaciones transnacionales, pues que tienen esa capacidad económica, esa capacidad técnica de impulsar estas propuestas, ¿no? Y tiene como herramientas, y de ahí el análisis del libro, los megaproyectos, no megaproyectos, la mina, el centro de gas, los oleoductos, los gasoductos, etcétera. O sea, no solo los megaproyectos concebidos como proyectos asociados al capitalismo fosilista, sino como herramientas clave en el capitalismo verde y digital, que pretende dar una imagen de desmaterialización de la economía a partir de esa digitalización o a partir de las energías renovables, pero que la realidad es que tiene una base material tremenda, una base material tan fuerte, tan extractiva como el capitalismo fosilista, ¿no? Entonces, esos megaproyectos, tanto en la extracción de materiales, en el transporte, en la transformación, en la producción, en la comercialización, son absolutamente indispensables, ¿no? Y de ahí el querer, a través de este libro, generar ese marco teórico de análisis de estos megaproyectos, ¿no? Otra de las características es la enorme inversión estatal que necesita ese capitalismo verde digital para poder ser rentable. O sea, necesita un enorme presupuesto público para tener un mínimo de rentabilidad por parte de las empresas transnacionales, que son los agentes que fundamentalmente lo desarrollan, ¿no? Todo esto, evidentemente, que parte, como digo, de ese relato de desacoplamiento del crecimiento económico con el uso de materia y energía, con la explotación del territorio, pues evidentemente no es real, porque se necesita muchísimo, se necesita aumentar mucho más la explotación del territorio, de bienes materiales y energéticos, y por lo tanto también un incremento de esas emisiones, ¿no? Por mucho que se plantee esa transformación de la matriz energética fósil a una basada en energías renovables, manteniendo el modelo de producción y consumo, intentando incrementar ese crecimiento económico, pues evidentemente se producen un reforzamiento de la explotación de la naturaleza y de las emisiones, ¿no? En este capitalismo verde, que son los nuevos mercados, que esa es la parte central, digamos, no tanto el relato, sino la parte central de intentar sostener lógicas de acumulación a partir de nuevos mercados, en este caso sería el nuevo mercado verde y digital. Quienes controlan esos mercados son, pues, fundamentalmente Estados Unidos y China, pues, tanto por la aportación de presupuesto público como por el control de materias primas y de tecnologías, ¿no? La Unión Europea se intentó hacer hueco en esos mercados a través del Next Generation EU, que yo no sé si conocéis ese programa, ¿no? que también se sostiene a base de estas transnacionales y megaproyectos, que decía que iba a transformar la economía española, supongo catalana también, y lo que ha hecho es reforzar los ejes de la economía, del modelo económico, basados en la construcción, en el turismo, ¿no? en el oligopolio energético, es lo que ha conseguido reforzar, ¿no? Pero este relato cambia de orientación a partir fundamentalmente de la guerra en Ucrania, de la invasión de Ucrania por Rusia. El relato verde empieza a decaer y empieza a ponerse en su lugar, o empieza a priorizarse el relato de la seguridad y la militarización, ¿no? Es absolutamente prioritario las políticas de seguridad y de militarización, de seguridad para poder sostener nuestra economía y poder controlar la base material que sostiene nuestra economía, y también para ello una militarización, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo pues la seguridad es sostener el insumo de hidrocarburos, pues por ejemplo, ¿no? En el caso del gas, que había que sostener ese consumo de gas, pues sustituyes todo lo que es el insumo que venía de Rusia por el gas de fracking de Estados Unidos, ¿no? Que es básicamente lo que ha sustituido uno por otro. Es decir, que ya en sí misma con esas políticas se ve claramente cómo están a la par, porque son absolutamente necesarios para sostener la lógica de acumulación, tanto el capitalismo fósil como el capitalismo verde. Es decir, no hay ahí una sustitución, sino una imbricación, se diría, bueno, como un trenzado de ambos tipos de capitalismo para poder sostener esas lógicas, ¿no? De hecho,
estos pilares, ¿no?, que ahora tiene la Unión Europea y que se materializan también en las políticas estatales y probablemente también en las políticas regionales o en este caso aquí nacionales en Cataluña, los ejes que marcan son seguridad, como decía, seguridad, defensa y competitividad. Estos serían estos ejes, ¿no?, de la economía marcadas por la agenda estratégica de la Unión Europea, que también viene a reforzar el informe Draghi, que también salió. Esto es antes del gobierno de Donald Trump, es decir, que ya la Unión Europea apuntaba hacia estos ejes. Estos ejes, evidentemente, se refuerzan con el gobierno de Donald Trump, donde aparece como con mucha más, desde estas lógicas de pugna geopolítica, ¿no?, intercapitalista, pues aparece que la Unión Europea tiene que reforzar más esos ejes de seguridad y militarización, ¿no?, la militarización respondiendo a la autonomía estratégica, no a depender de la OTAN, y bueno, con la excusa de una defensa de un posible ataque de Rusia a la Unión Europea, este incremento de la militarización que también sirve para aplicar esas medidas de seguridad, como ha aplicado históricamente el capitalismo, para proteger o para controlar territorios estratégicos, pues que se necesita para controlar, para asegurar, para garantizar la base material de la economía, ¿no? Entonces, se refuerza ese eje, se refuerza también el concepto de seguridad a través de las fronteras. O sea, de hecho, se tipificó como una amenaza híbrida la migración y, por lo tanto, ahí justifica una política de fronteras pues mucho más excluyente. Y bueno, de hecho, ahí hay compañeros del Observatorio de Multinacionales que han escrito y han desarrollado análisis acerca de la expansión del necrocapitalismo, que yo creo que es un concepto que es interesante tener en cuenta, sobre todo cuando se habla de políticas migratorias. Entonces, bueno, pues cómo esa seguridad en las fronteras fomenta ese necrocapitalismo. Y otro tercer eje que también está asociado a esa competitividad, que es, como digo, el asegurarte de esa base material que está en competencia, ¿no? La parte de minerales fundamentales, minerales estratégicos, que se habla de la Unión Europea, que son todos los minerales que necesita el desarrollo verde o digital y militar, o toda la tecnología militar que se necesita de estos minerales, pues fomenta y favorece un extractivismo a nivel global, ¿no? Que, como digo, se desarrolla a través de todos estos megaproyectos, ¿no? Y ese extractivismo que se produce tanto a nivel interno dentro de la Unión Europea, y yo creo que ahí merece la pena también, que supongo que lo conocéis, merece la pena recordar que la mayor parte de los proyectos estratégicos que ha marcado la Unión Europea como estratégicos mineros están en el Estado español, entre el Estado español y Portugal, porque precisamente la franja que hay entre Portugal y el Estado español es una franja que es más rica en esos minerales fundamentales que son básicos para todo este desarrollo, ¿no?, de todas estas tecnologías verdes, digitales y bueno, digitales militares. Entonces, bueno, pues también ahí como esto se favorece ese extractivismo interior. No sé si acá tienen también proyectos, creo que se concentran más en esa franja como los proyectos mineros. Como digo, ¿no?, favorecer esos, que le ha hecho bastante poca gracia a todas las comunidades que están resistiendo a esos proyectos, porque les viene encima que las mínimas brechas que se podían utilizar legales o para ralentizar esos proyectos, pues se las eliminan de un plumazo con decir que es un proyecto estratégico, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo se responde ahí, ¿no? Y también, por supuesto, el favorecer el extractivismo internacional, porque bueno, la Unión Europea es tremendamente dependiente, y ahí también en el libro hablamos de Cataluña como, bueno, Unión Europea, Estado español, regiones concretas que son totalmente dependientes del insumo de materia y de energía que viene del exterior, ¿no? Entonces, necesitas sí o sí controlar los territorios de donde vienen esas materias y esas energías para garantizarse su base material de tu metabolismo, del metabolismo capitalista europeo. Y eso se ha hecho pues a través de más de 10 acuerdos, o bien comerciales o acuerdos que han hecho entre la Unión Europea y diferentes países ricos en determinados minerales para el acceso y control de esos minerales. Los acuerdos
completamente, o sea, descarnadamente neocoloniales, ¿no? De control del territorio, de extracción de esas materias para la alimentación del metabolismo europeo. Y otro proyecto que, bueno, que también está interesante poner un poco en la cabeza, porque desde luego lo utiliza la Unión Europea para materializar esa política neocolonial, extractivista, en países, pues los que sean, ¿no? Tanto de América como de Asia, como de África, que es el programa Global Gateway, ¿no? Que es pues un programa con capital público y capital privado, que a través de esos acuerdos le facilita la llegada de las empresas transnacionales europeas para poder desarrollar todo este tipo de proyectos, tanto extractivistas como de control de sectores estratégicos como la energía en esos países, ¿no? Esta sería un poco la respuesta que se da, evidentemente, a esta crisis estructural del capitalismo, y lo que vemos es cómo toda esta propuesta, evidentemente, lo que hace es profundizar la crisis, ¿no? Y la crisis multidimensional que estamos viviendo. El capitalismo ha ido desplazando históricamente, ¿no? Tanto en el tiempo como en el espacio, sus crisis, intentando pues desplazarlas en el tiempo con un mayor endeudamiento. Ahora con los niveles de endeudamiento está como francamente más difícil, o desplazar en el espacio esas crisis a través de la explotación y mercantilización de nuevos territorios, de nuevos bienes, de nuevos servicios, ¿no? Ver cómo pueden seguir creando o generando mercados de los que obtener esa acumulación de riqueza. Pero lo cierto es que estamos en un momento en el que esas sociedades capitalistas están chocando con los límites biofísicos del planeta. El planteamiento del sistema de un crecimiento indefinido, ilimitado, en un planeta con bienes materiales energéticos, en un planeta con límites biofísicos, evidentemente llega a un punto de crisis y de desorden, ¿no? de la trama de la vida, ¿no? Que ha hecho, pues como bueno, se está documentando, se estén sobrepasando ya documentadamente los límites biofísicos del planeta, ¿no? Plantean 9 límites, hay una escuela, ¿no?, que plantea 9 límites biofísicos, pues ya creo que hace poco han hablado de ya un 7º límite traspasado, que es la acidez de los océanos, es decir, estamos muy traspasados, estamos muy pasados de realmente la esfera que nos permite la vida. O sea, las sociedades humanas están dentro de la trama de la vida que tiene unos límites y estamos pasando esos límites, ¿no?, que se reflejan, bueno, ya lo conocemos, ¿no?, en las más características o las crisis o más evidentes o las que más se hablan, digamos, pues serían, por un lado, la emergencia climática, que de hecho esta es lo que llaman túnel de carbono, ¿no?, la que muchas de las propuestas se fijan única y exclusivamente en la reducción de las emisiones de CO2, aunque conlleven pues sostener el sistema o la destrucción de lo que vengo a decir ahora también, el otro eje importante, que es la destrucción de los ecosistemas. Estamos ya en una 6ª extinción masiva de especies, hay una destrucción de los ecosistemas muy elevada que, bueno, pues que afecta evidentemente también a la trama de la vida, a lo que posibilita la vida, y que esa destrucción de la biodiversidad no hay que expresarla tanto como pérdida de especies sin más, y se quiere ver desde un punto de vista egoísta, desde el punto de vista del ser humano, pues eso afecta directamente a nuestra salud, a nuestra alimentación, etcétera. O sea, como esto es también absolutamente fundamental. Y otro de los límites es que, y ya se está, bueno, pues se muestra, ¿no?, en los análisis de la disponibilidad y, digamos, de la inversión tanto energética como económica que se tiene que hacer para poder extraer materiales y energías, es que estamos en una fase de declive del acceso barato y abundante de determinadas materias y energías que sostienen nuestras economías, ¿no? Y ahí, pues, los hidrocarburos son claros, ¿no? Cada vez hace falta una mayor inversión económica, hace falta una mayor inversión energética para poder seguir obteniendo la misma energía que sostiene el sistema, ¿no? Estamos en esa fase de declive de ese acceso barato y abundante a materias y energías. Y esto, evidentemente, pues como digo, genera límites al sistema. Sí, voy a pasar por acá, sí. Conlleva el chocar con esos límites biofísicos del planeta, conlleva una contracción, necesariamente va a conllevar una contracción de la esfera de la producción y consumo. Esto se va a dar sí o sí, y se va a dar sí o sí por la limitación, el agotamiento de esos bienes, de esas materias y energías, o se va a dar
por una desestabilización de la trama de la vida, ¿no? Que puede generar fenómenos ecológicos extremos que bueno, pues limiten esa esfera de la producción y del consumo, ¿no? Evidentemente, esa contracción de la esfera de la producción y consumo, que ya se está produciendo y que ya está siendo gestionada por el sistema capitalista con un criterio, que es el criterio de la expulsión, ¿no? El sistema capitalista gestiona un modelo de una base material decreciente en cuanto a acceso a materia y energía, y se gestiona a través de la expulsión, y expulsión de la población a sus condiciones básicas necesarias para una vida digna. Se produce a través de la precarización creciente de las vidas de las mayorías sociales, como estamos viviendo, y en una opción más extrema, en función de, pues, del valor, ¿no?, que le ponga el sistema capitalista a determinadas vidas. La vía extrema es el necrocapitalismo, es dejar morir o matar directamente a la población. Y en este caso yo creo que el reflejo concreto son las fronteras o territorios periféricos, donde directamente el asesinato forma parte de la práctica habitual, ¿no?, tanto de disciplina social como bueno, del control de la población, ¿no? Esta es la vía de cómo gestionar como digo, esa esfera decreciente de materia y energía, y la propuesta que planteamos, pues en Ecologistas, parte de Ecologistas en Acción. Tengo que decir que Ecologistas en Acción es muy diversa y hay gente que apuesta por un decrecimiento y gente que no. Entonces, dentro tenemos nuestros debates y tenemos diferentes posturas en cuanto a cómo abordar este planteamiento. Hay opciones más anticapitalistas y opciones no anticapitalistas. Entonces, bueno, pues ahí convivimos. Tanto Luis, Adrián como yo, pues somos de la parte más anticapitalista. Entonces, yo lo que voy a presentar aquí, ¿no?, como esas opciones, ¿no? ¿Qué claves ecosociales, ¿no?, que es una de los aspectos que queríamos abordar en cuanto a la gestión de esta crisis, ¿no?, multidimensional, de la contracción de la esfera de material y energética? Pues nosotras creemos que si nos tomamos realmente en serio que somos seres ecodependientes, que no podemos vivir sin una trama de la vida que permita esa vida, o sea, que no se destruya ni nos destruya, pues tenemos que conservarla, tenemos que mantenerla, tenemos que evitar o, digamos, redimensionar el modelo socioeconómico dentro de los límites biofísicos del planeta. Si estamos traspasados en muchos de esos límites, hay que contraer ese modelo dentro de los límites biofísicos del planeta. Y dentro de los ecologismos o miradas ambientales, hay como líneas que plantean, por ejemplo, el Green New Deal, como dos tiempos de planteamiento para abordar esta cuestión, o hacerlo como en dos tiempos, y otras que planteamos que necesariamente desde ya hay que plantear el decrecimiento. Es decir, decrecimiento como abordar esa contracción de la esfera de producción y consumo desde criterios de redistribución radical, de riqueza, de trabajos, etc. Entonces, por ver los dos tiempos o un tiempo, porque es verdad que hay algunas cosas que yo creo que sí que hay que tener en cuenta de lo que plantea quienes defienden así más el Green New Deal, que plantean que este decrecimiento es imposible, digamos, con tal y como está la situación actualmente, tanto de concienciación social, ¿no?, como de las prioridades o imaginarios colectivos que existen actualmente, como de las relaciones de poder que hay actualmente, ¿no?, que hay un salto, digamos, civilizatorio muy grande para poder abordar esto, pero aún así, pues creemos que es prioritario poner las fuerzas y las estrategias en ese sentido, y no en esos dos tiempos. El Green New Deal plantea primero, y como digo, el túnel del carbono, primero, absolutamente prioritario, reducir las emisiones de CO2 para contener, retrasar en la medida de lo posible, pues digamos, los peores escenarios del desorden de la trama de la vida, o intentar que esos peores escenarios no se lleguen a producir. Ganar tiempo para un mayor trabajo de cambio de las prioridades sociales a la hora de plantear, estamos en una emergencia ecológica y social y hay que poner en marcha otro tipo de funcionamiento, ¿no? También de cambio de las prácticas cotidianas,
Y bueno, y también ponen bastante énfasis en la posibilidad o la necesidad de que existan gobiernos progresistas que puedan plantear una planificación que pueda abordar esta situación, ¿no? Un decrecimiento o una planificación de cómo abordar este decrecimiento, ¿no? Pero lo cierto es que quienes apostamos por empezar desde ya a generar estrategias y apostar por ese decrecimiento, vemos, por un lado, y también desde el gorro de OMAL, que esas propuestas que mantienen y consolidan el poder de las empresas transnacionales, que son los agentes, los principales vehículos de dominación y de acumulación de riqueza, y mantenerles en la situación en la que están, pues es absolutamente inviable si quieres plantear cualquier tipo de transformación. Y por lo tanto no nos vale esa propuesta, ¿no? De manera que, como digo, y porque no creemos también, ¿no?, que estos dos tiempos o vamos a retrasar todo lo posible los peores escenarios, pero manteniendo las señas de identidad del sistema, que son el crecimiento económico y la acumulación de riqueza, vayas a conseguir transformar nada, ¿no? Y desde luego, dada la experiencia con los gobiernos progresistas, aún menos. Entonces, bueno, pues el plantear desde ya este tipo de estrategias, partiendo, desde luego, de que la situación actual es tremendamente complicada para poder abordar políticas decrecentistas, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Tenemos unas correlaciones de fuerzas tremendamente asimétricas, una precariedad generalizada, hay un avance del individualismo y una atomización social bastante importante, se ha conseguido una hegemonía del relato corporativo también bastante mayoritario, y además todas estas lógicas de la expulsión, la militarización, la securitización también están, digamos, como retroalimentándose con el auge de movimientos de ultraderecha, de movimientos fascistas, porque son buenas herramientas para legitimar las lógicas de la expulsión. Entonces, todo esto se va fomentando. Partimos de ahí. Pero sí creemos que lo difícil, lo complicado, lo más complejo de abordar, hay que intentar abordarlo desde el principio, desde estas estrategias para transformar el metabolismo, esa esfera de producción y consumo material, a un modelo con un mayor componente agroecológico, reduciendo ostensiblemente el ámbito industrial y desde luego de servicios, asociado a una distribución radical de riqueza, ¿no? Y en esto yo no sé muy bien, porque ahí es verdad que determinadas escuelas sí, bueno, ahora hablaré un poquito más, sí critican el decrecimiento como un planteamiento que se ha hecho por parte de escuelas ecologistas como algo individualista, como basado en el consumo, y lo que se propone con estas propuestas decrecentistas, se habla de expropiación, se habla de redistribución radical de la riqueza y de los trabajos, y por lo tanto que sí que pueda existir un cambio cultural hacia una mayor, digamos, en función de tu posición, limitación en el consumo de bienes y servicios, no quiere decir que la parte central del decrecimiento por el que apostamos son políticas de transformación económica que pasan precisamente, si es por una redistribución, que apostamos por eso, radical de la riqueza, necesariamente tiene que haber una expropiación de quienes concentran y acumulan esa riqueza. Lo digo porque también he estado en debates con algunas personas que han hecho esa crítica, y bueno, por el planteamiento que tenemos nosotras de ese decrecimiento, ¿no? También plantear como algo... Me estoy enrollando. Bueno. Y luego me va a costar ir no, yo quiero también. Bueno, también en ese abordaje del decrecimiento sí que tener en cuenta que esa transformación, como todo proceso de cambio, tenemos que tener en cuenta que va a ser un proceso contradictorio, que va a ser un proceso impredecible, tortuoso, y que ahí tenemos que ver, bueno, Luis González lo llama el tiempo de triajes, o sea que tienes todas las opciones en cuanto a políticas y medidas son malas, todas. Pues en un tiempo de triajes tienes que escoger lo menos malo, ¿no? Y ahí
ahí el papel que puede tener, y ahí desde un planteamiento, y ahí entre Omar y Luis y Adrián hay un debate, que es el papel del Estado, ¿no? Y en ese tiempo de triajes, pues a lo mejor poner el esfuerzo y el trabajo en determinadas políticas públicas, como son servicios públicos de calidad universal, pues a lo mejor en un escenario de todas las medidas malas, pues es una apuesta que hay que hacer para al menos que haya unos niveles de vida más o menos dignos o unos servicios sociales más o menos dignos para las mayorías sociales, ¿no? Entonces, ver ahí, en ese tiempo, pues que hay que elegir, ¿no? Y que hay que apostar, y que algunas veces, partiendo que ni el Estado ni el mercado van a ser impulsores de las transformaciones necesarias que necesitamos, planteando esas propuestas decrecentistas, pero sí en ese proceso, pues bueno, pues a veces toca poner fuerzas a ese menos malo, y ese menos malo también guiado por dos ideas que son, bueno, que creemos que siempre hay que mantener, ¿no?, a la hora de tomar esas apuestas estratégicas, y es, primero, que esas medidas, aunque no sean las que nosotras apostemos, pero sí que al menos no cierren la puerta a políticas emancipatorias, o sea, que sí que no cierren esa puerta a determinadas transformaciones, y desde luego que no empeoren la situación socioecológica. Por otro lado, y esto también, ahora lo veré, es una cosa que las organizaciones ecologistas, o un ecologismo que conocemos, nos ha faltado mucho, y tenemos que seguir siendo muy autocríticos con ese aspecto, que es que la conservación de la trama de la vida no puede ir asociado a una mayor exclusión, a una mayor precarización, a no tener en cuenta la cuestión de clase, ¿no?, a una mayor desigualdad. Entonces, claro, tenemos que, la apuesta estratégica tiene que tener en cuenta que hay que garantizar vidas humanas dignas, sin que necesiten, o sin que esas vidas humanas dignas pasen o estén asociadas a una degradación ambiental continua, ¿no?, a una degradación ecosistémica permanente, como lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Hay que mirar el conjunto del sistema, no una de las partes. Y es verdad que pues en el ecologismo quizás más mayoritario, pues sí que a lo mejor se ha mirado más la parte de la conservación ecosistémica y no tanto, ¿no?, de la exclusión o de la desigualdad social que puede generar, ¿no? Y ahí, pues eso, las prioridades es, como digo, mantener nuestro modelo dentro de los límites biofísicos del planeta, y además reconocer y fortalecer la interdependencia entre las personas, para ver cómo satisfacer las necesidades humanas universalmente dentro de esos límites biofísicos del planeta, ¿no? Ahí hay algunas claves, y le envié, pasa que no sé si ha dado tiempo, ¿no?, como el guión es como el guión de la charlilla, que no sé si lo tenéis. Como ahí los puntos, como voy a pasar a lo mejor un poquito rápido, como ya como teniendo en cuenta ese marco, algunos puntos que quería así como rescatar o señalar un poco más, que es una parte, pues lo que hablaba de, pues, el decrecimiento, y el decrecimiento como una reducción de ese consumo material y energético, y es una reducción de la economía capitalista, no de toda la economía. Esto también hay que plantearlo, ¿no? En ese decrecimiento no se tiene que reducir toda la economía, muy probablemente, o en la apuesta, ¿no?, la economía que cuida los ecosistemas y que cuida a las personas tiene que expandirse, tiene que crecer, se tiene que complejizar. O sea, cuando hablamos de economía, sería de esa contracción de la economía capitalista, ¿no? Y además, ese decrecimiento, y ahí yo creo que también hace falta poner mucho más énfasis, ¿no?, que también ha sido una crítica al decrecimiento, tiene que darse o tiene que impulsarse en función de las responsabilidades que tiene cada cual en la situación que tenemos, ¿no?, en la emergencia ecológica. Son responsabilidades desiguales que se tienen, por lo tanto, que transmitir en cuanto a la responsabilidad de realizar ese decrecimiento, ¿no? Quien más digamos, peso tiene en la lógica de la acumulación, en la explotación laboral,
en el agravamiento del cambio, del caos climático, en la superación de los límites biofísicos del planeta, pues habría que obligarles a reducir o asumir ese crecimiento en mucha mayor medida, ¿no? Potencias económicas, élites y empresas transnacionales tienen que asumir esa lógica de manera prioritaria, ¿no? Y ahí también, lo de potencias económicas, también quizás apuntar, ¿no?, que tanto en las periferias hay élites que desde luego tienen que asumir esto, o sea que no es solo el norte y sur, sino que dentro de las periferias hay élites, y dentro de los espacios centrales, aunque nosotros seamos una periferia de un espacio central, pues también hay población pues que se podría plantear que no puede, de hecho hay compañeras en Ecologistas de Nación que cuando planteamos el decrecimiento dicen, si yo no puedo crecer más. Entonces, bueno, pues como que esto también hay que plantearlo, ¿no?, en esa complejidad. Bueno, más. Por un lado, como digo, el decrecimiento planteado de manera asimétrica en función de las responsabilidades. Por otro lado, la desmercantilización, el extraer, ¿no?, servicios, bienes, territorios de la lógica del mercado capitalista. Y aquí también, en esta desmercantilización, de nuevo, ¿no?, el cómo planteamos esa desmercantilización en el aquí y ahora, ¿no?, y en cómo, si bien planteamos que el Estado es absolutamente funcional al sistema capitalista actual, si en esa desmercantilización conviene mantener y favorecer unos servicios públicos que saquen del mercado determinados servicios, sabiendo que el Estado no favorece, desde luego, una gestión autónoma de esos servicios que pueda satisfacer correctamente las necesidades, pero al menos se puede extraer esos sectores del mercado. Bueno, plantear ahí que está en debate esos sectores del mercado y en el Estado. Y desde luego sí apostar por la construcción de comunalismos. No creo que ahí lo desarrolla, y yo creo que tanto Adrián como Luis han trabajado mucho más en ese desarrollo de comunalismos, de cómo generar esas gestiones autónomas para poder satisfacer las necesidades de las personas sin, ¿no?, la participación del Estado ni del mercado, ¿no?, que permite, pues eso, la autonomía, el no depender de agentes, ¿no?, que sostienen el sistema capitalista para poder satisfacer las vidas, ¿no? Otra de las cuestiones que podría entrar dentro de esa desmercantilización es, desde luego, el liberar espacios, ya sean bienes, servicios, territorios, del control de las empresas transnacionales, ¿no?, la descorporativización, el expulsar a las empresas transnacionales como principales agentes de acumulación de riqueza de todos los sectores que se pueda, ¿no?, el evitar la expansión de la frontera corporativa y además ganarle espacios a esas empresas transnacionales. Eso es. Y ahí también, también está en debate el cómo, en esta lógica de transición, el cómo pelear o qué fuerzas poner para que el Estado, por esa capacidad, ¿no?, un poco de más descentralización y coerción, puede llevar a cabo determinadas políticas de control de las empresas transnacionales. Actualmente no, y se tienen que dar condiciones muy distintas para forzar al Estado a que esto pueda darse, ¿no? Hasta qué punto invertir ahí esfuerzos o no. Bueno, supongo esto en función del contexto se puede plantear o se puede tener en cuenta, ¿no? Otra de las claves sería desescalar la economía. Si hay una contracción de la producción y del consumo económico, necesariamente se tiene que reducir la escala a la que se produce, a la que se genera ese modelo de producción y consumo, ¿no? Se tiene que relocalizar y diversificar la economía.
Y además, no solo para esa contracción, sino porque es que es inviable, y más en un escenario de declive de acceso abundante y barato a las energías fósiles, digamos, es absolutamente inviable sostener en el tiempo un sistema de transporte como el que tenemos actualmente, de largas distancias, en muy poco tiempo, porque no hay sustituto del petróleo para poder abordar ese sistema de transporte. No existe actualmente. Entonces, sí o sí, esto se va a producir ese desescalamiento. Pero la idea es que en ese desescalamiento pues tengamos, o exista, digamos, como ya lo veremos, una planificación, una serie de medidas a tener en cuenta acerca de, en este territorio, con los recursos que tenemos en este territorio, tenemos que ver cuáles son las necesidades sociales para poder mantener vidas dignas, que no supongan traspasar los límites biofísicos de ese territorio, y qué podemos hacer ahí para poder generar esos modelos socioeconómicos que cuiden esas dos partes, que cuiden las necesidades sociales, las necesidades de vidas dignas y además los ecosistemas, o el mantener lo que nos permite sostener nuestras vidas, ¿no? Por otro lado, y aquí también el apuntar, ¿no?, cuestiones que a lo mejor también desde las organizaciones ecologistas, o hay dos aspectos, ¿no?, que a lo mejor, pues sí, nos ha faltado, yo creo que pronunciarnos más contundentemente, ¿no? Por un lado es que todo este proceso de crecimiento, de desmercantilización, de desescalamiento, tienen que ir de la mano de superar, de desmantelar también las relaciones de poder. O sea, que todas estas medidas las medidas que contraigan esa producción también tienen que actuar sobre las propiedades, las estructuras, las políticas y los marcos culturales que permiten pues las relaciones de poder colonial, las relaciones de poder patriarcal. Se tiene que tener en cuenta esa articulación rural y urbana para poder abordar esas medidas, ¿no? Y poner, como digo, como he dicho antes, como la clase en el centro. Muchas veces hay políticas más ambientales, o que se conciben de una manera pues más de la protección de los ecosistemas, que cargan la responsabilidad ecológica sobre las personas más precarizadas. Entonces ahí hay políticas polémicas, y también tenemos nuestros debates internos, como pueden ser las políticas relacionadas, por ejemplo, con el transporte, ¿no? O sea, que tienes ahí, ¿no?, los centros de las ciudades libres de emisiones de CO2, pero las personas que a lo mejor, porque tanto su empleo como su forma de vida necesitan el uso de combustibles fósiles, y estás penalizando a estas personas, ¿no? Cómo darle una vuelta a esas políticas para no penalizar precisamente a las personas más precarizadas. O, por ejemplo, en ciudades como Madrid, supongo que en Barcelona u otras ciudades, donde hay un planteamiento también de recuperación de espacios urbanos como espacios más vivibles en cuanto a ganar naturalidad, o ganar espacios más verdes, o ganar, pues mejor espacio, más calidad de vida, más limpieza, digamos, o calidad del aire mejor, o espacios más verdes, o espacios... Y esto, ¿cómo se traduce automáticamente en este sistema? A dinámicas de gentrificación y de expulsión de la población, porque está asociada a la especulación urbanística, a la especulación inmobiliaria. Bueno, pues el saber, ¿no?, y el tener en cuenta esas lógicas a la hora de plantear unas medidas de renaturalización de ríos que planteamos y demás, pues tienen que ir absolutamente asociadas, porque cualquier proceso de renaturalización en los espacios de acumulación de riqueza que tenemos actualmente van asociados a procesos de especulación y expulsión de la población. Pues esto también es importante tenerlo en cuenta en cuanto a situar la clase en el centro también de las políticas ambientales, ¿no? Vale. Algunas cuestiones que planteamos me voy a saltar alguna cuestión más, pero bueno. Algunas cuestiones que planteamos, pues porque uno de quien encargó, digamos, el trabajo, y quien estuvo también trabajando en esta publicación, fue CGT, sindicato, ¿no?, que pues las relaciones del trabajo son una parte fundamental. Pues queríamos también poner un poco
el foco ahí y bueno, plantear algunas cuestiones, ¿no?, que luego ahora comentaré brevemente del cómo planteamos en algún sector en concreto líneas, aunque sean generales, de cómo transformar en Cataluña. Yo creo ahí está analizado en el documento, en esta publicación, como digamos el metabolismo económico de Cataluña en diferentes sectores y luego el planteamiento de bueno, qué posibles cambios, o sea, cómo eso translimita completamente la situación, los límites biofísicos del planeta y de Cataluña y cómo plantear bueno, pues algunos apuntes de por dónde podría ir esa transformación, ¿no? Y en el caso del trabajo sí que queríamos señalar, ¿no?, cómo el empleo como trabajo remunerado productivo supeditado a la reproducción del capital tiene que reducirse ostensiblemente, como los trabajos de cuidados de la vida que son reproductivos y no remunerados pues tiene que incrementarse y como los trabajos productivos no salarizados y en muchos casos comunitarios tienen que desarrollarse muchísimo más, ¿no? Como bueno, planteamos en ese caso los trabajos, ¿no? Y ahí rescatamos pues algunos de las transformaciones que vemos que son interesantes apuntar de Rual y colaboradores, ¿no?, que los recogemos de ahí, ¿no?, en el que plantea incentivar los trabajos de restauración, sabiendo que son trabajos que si se hacen bien pues tienden a desaparecer, incentivar ocupaciones que cuidan y se integran en el entorno, ¿no?, y que eso puede producir un bucle de retroalimentación positivo, y ahí, por ejemplo, es poner la agricultura agroecológica, reconvertir, por no decir eliminar y crear nuevas actividades, eliminar actividades que son nocivas para la vida y que su demanda aumenta la destrucción, ¿no?, de los ecosistemas. Por ejemplo, pues bueno, la producción de abonos químicos y de hecho una de las principales empresas que están aquí en Cataluña pues es de todo lo que son de productos fitosanitarios o agroquímicos, ¿no? Bunge. No sé cómo pronunciarlos en inglés. Entonces, Bunge. Es una de las que más, ahí lo vemos creo que lo está por aquí, no lo tengo aquí, es una de las que más beneficios de la economía catalana extrae. Entonces, bueno, pues también en eso, desde luego, eliminar ese tipo de empresas, sectores, reconvertir, digamos, sí, las actividades que dependen del buen estado de los ecosistemas, pero que lo deterioran, eso hay que reconvertirlo. Por ejemplo, todo lo que es la pesca intensiva necesita ecosistemas sanos que le provean de pesca, o la agricultura intensiva, que requieren de ecosistemas de agua que estén sanos, pero que necesariamente su evolución no, terminan deteriorándolo y desde luego desaparecen, pero desaparecen con la eliminación completa de los ecosistemas que sostienen la vida, ¿no? Y ahí incorporamos, ¿no?, estas transformaciones, incorporamos la mirada feminista en la que creemos que la producción, hace falta integrar la producción y la reproducción en una sola unidad económica. No se pueden desligar unos trabajos de otros. Y además es que reconocer que el trabajo de reproducción es absolutamente indispensable para poder luego tener trabajos productivos, ¿no? La necesidad también de valorar esos trabajos reproductivos, ¿no? Ahora mismo la escala, digamos, de culturas o de imaginarios mayoritarios, desde luego todo lo que son los trabajos de cuidados, desde luego están muy minusvalorados, o sea, no están dentro de las prioridades y de los trabajos más valorados, y eso tiene que cambiar, ¿no? Y después esa mirada que creemos que sí que hay que poner a los trabajos, que es la mirada comunalista, en la que pues generar esos proyectos, esas experiencias de poder satisfacer las necesidades básicas de nuestra vida a partir de pues ni del Estado ni del mercado, sino a través de la autogestión, ¿no? Y porque además sí que planteamos como luego vemos ahí como en las estrategias, ¿no?, como que el cambio de imaginarios vemos como que el cambio de imaginarios no es tanto a partir de los discursos, sino a partir de las prácticas, y precisamente la construcción de comunalismos que pongan o hagan realidad determinadas experiencias, y eso, no piensas como digamos vives, sino
No, al contrario, perdona, que lo tengo por aquí. Al contrario, la práctica es lo que te determina tu imaginario, digamos, ¿no? Entonces, esa materialización de las experiencias, de esas experiencias, es mucho más potente a la hora de crear imaginarios que el discurso. Entonces, ahí es fundamental el avanzar por ese lado, ¿no? Por terminar, ¿cómo hemos planteado esto en el libro, ¿no? de propuesta decrecentista en la transición ecosocial en Cataluña, ¿no? El análisis que hacemos de la economía, que viene a responder un poco el planteamiento más macro que he hecho, ¿no? Que es una economía fuertemente internacionalizada, muy lineal, o sea, absorbe muchísima materia y energía y vierte también enormes residuos, muy dependiente de sustancias o de energías y materias no renovables. En el corazón del uso de materia y energía está la producción industrial y el transporte. Es verdad que es también muy potente en servicios, pero digamos lo que más materia y energía es la industria y el transporte. Y bueno, y también es como orientado, digamos, a la exportación, ¿no? Entonces, en eso, pues ejemplos así un poco de transformación muy sintéticamente, y os animo a leer más en profundidad el documento. Pues, por ejemplo, en el caso de la industria, desde luego, pues lo que planteábamos, una transformación de esa industria hacia una relocalización de la industria a mucho más, desde luego no internacionalizada ni dependiente de las cadenas globales de suministro, sino localizada en el territorio. Evidentemente, para poder satisfacer necesidades tiene que estar diversificada, no se puede mantener una única producción. Sí, plantear una reducción muy potente de la siderurgia, de la petroquímica, de los vehículos, con lo cual también, y aquí es también un nuevo conflicto ecosocial, ¿no? Del planteamiento de cierre de grandes plantas, ¿no? Ya sea siderúrgicas, petroquímicas o de vehículos, con el tema del empleo, ¿no? Como esto, porque quieras o no, en el sistema actual, este planteamiento de la contracción o el decrecimiento de la esfera de producción y consumo conlleva la destrucción de empleo. Entonces, ¿cómo plantear procesos, ¿no? de transición con esas pérdidas fuertes de empleo, ¿no? Y ahí, pues bueno, hay propuestas de transicionar a través de rentas universales que permitan esa reconversión sin que la población tenga que precarizarse muchísimo más. O sea, bueno, hay como ver qué vías se pueden dar, porque esto es una realidad, ¿no? Hay capacidad técnica, vemos que sí hay capacidad técnica de fabricar materiales como el acero, el cemento, el amoníaco, el jabón, ¿no? Utilizando otro tipo de técnicas y energías realmente renovables, no las hipertecnologizadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ver cómo poder sostener un modelo industrial con una fabricación, digamos, más localizada, ¿no? Más que cuente con... Sí, que cuente con los recursos territoriales, efectivamente, ¿no? Otro de los ejemplos sería el turismo, ¿no? Y ahí sí, pues un decrecimiento absolutamente brutal de ese turismo que es también una actividad extractivista de los territorios, de los barrios, etcétera, ¿no? Y esa reconversión, desde luego, tiene que ir de la mano de la población local y de los sindicatos, porque también es verdad que hay una parte del empleo muy alta orientada o dependiente de ese sector. Entonces tiene que ir de la mano a ver cómo se puede hacer esa reducción drástica, pasando a desplazamientos de cortas distancias, hipomovilidad, hospedajes de baja gama, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí algunos ejemplos, yo creo que lo voy a dejar ir a lo mejor, ¿no? Porque yo creo que ya está bien. No, está genial, muchísimas